Buenos días a todos, nosotros somos María Ángel Milano, Cristian Velázquez, Kisbelis Aladejo, María Navas y mi persona Daniela Taborda y le hablaremos sobre nuestro estudio titulado La composición química y actividad antioxidante del aceite de Grías Neuberti de la Amazonía ecuatoriana. Como sabemos, la región amazónica ecuatoriana no es solo el pulmón del mundo, sino una reserva inagotable de biodiversidad con un potencial nutricional y farmacológico que apenas estamos empezando a comprender. Sin embargo, muchas especies nativas que las comunidades locales han consumido por generaciones siguen siendo grandes desconocidas para las ciencias y las industrias. Precisamente, nuestra investigación se centró en estas especies, el Grías nouberti, conocido localmente como pitón o sachamangua. Aunque su fruto es muy apreciado por su sabor, existe un vacío científico total respecto a las propiedades de su aceite. Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿podría este fruto amazónico ser una nueva fuente de aceites saludables comparables con los que existen ya en el mercado global? Este estudio, que tenemos el gusto de presentarles hoy, realizamos la primera caracterización físico-química completa del aceite del mesocarpio de Grías Neuberti. Analizamos su perfil de ácido graso, su contenido de polifenoles y su capacidad antioxidante. Lo que encontramos fue fascinante. Estamos ante un aceite que no solo cumple con los estándares internacionales de calidad, sino que posee un perfil químico sorprendentemente similar al aceite de oliva extra virgen y al de aguacate. A continuación, les mostraremos los detalles de nuestros hallazgos y por qué creemos que este fruto tiene un futuro comprometedor en las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas. Los frutos fueron elegidos en función de su aspecto y características, como estar intactos, uniformes, nivel correcto de madurez para el consumo y por su tamaño y color. Los frutos fueron lavados con agua destilada y la pulpa se separó y secó a 45 grados centígrados por 48 horas. La pulpa seca se molió en un molino hasta tener aproximadamente 1 milímetro de tamaño, adoptando el método de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales y un conjunto de tamices Tyler número 16. Para la extracción del aceite de la pulpa se llevó a cabo utilizando el método de la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales AOAC 920.39. Una muestra de pulpa seca se envolvió en un cartucho de papel de celulosa y se colocó en el aparato Solhead utilizando N-hexano durante 4 horas. Posteriormente, el disolvente se eliminó en un evaporador rotatorio al vacío a 60 grados centígrados y una presión de 500 miligramos de mercurio. Las muestras de aceite se almacenaron a menos 5 grados centígrados en la oscuridad hasta su análisis. Todos los análisis se realizaron a los pocos días de la extracción para evitar la degradación de la muestra debido al almacenamiento prolongado. Para la caracterización físico-química del aceite del mesocarpo del fruto de Geniuberti se realizó utilizando el método estandarizado de la Sociedad Americana de Químicos del Aceite, según como se muestra en la tabla correspondiente: densidad del aceite, índice de refracción, índice de yodo, índice de saponificación, ácidos grasos libres e índice de peróxidos, utilizando cada uno de sus estándares correspondientes. Para los perfiles de ácidos grasos del aceite del mesocarpio, antes del análisis de las muestras de aceite se sometieron al proceso de transesterificación para su conversión en ésteres metílicos de ácidos grasos. La transesterificación es una reacción química donde un grupo alcoxi de un éster se intercambia con otro grupo alcoxi de un alcohol. El resultado es un éster de ácido graso y glicerol como subproducto. Luego de la transesterificación, se inyectaron alícuotas de la fase de N-hexano en el cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización de llama y una columna capilar recubierta con una película de la fase estacionaria del tipo Supelco SP2330. Para la identificación se utilizaron los estándares de ésteres metílicos de ácidos grasos del tipo MIX, K4000 y L209. Cada ácido graso
Se cuantificó utilizando el porcentaje relativo según el procedimiento de área de normalización, asumiendo que el factor de respuesta era el mismo para todos los compuestos. Para el contenido total de polifenoles se estableció utilizando el método del reactivo de Follin-Chiocalto, un método utilizado para la cuantificación de antioxidantes fenólicos y polifenólicos en una muestra. Una alícuota de la muestra de aceite se mezcló con el reactivo de Follin-Chiocalto y posteriormente se añadió agua destilada. La mezcla se dejó en la oscuridad durante 5 minutos a temperatura ambiente y luego se añadió una solución de bicarbonato de sodio al 0,7 molar y la mezcla se dejó a temperatura ambiente durante otras 2 horas. La absorbancia se midió a 765 nanómetros de longitud de onda y se realizó una curva de calibración de ácido gálico. Y los resultados se expresaron en miligramos equivalentes de ácido gálico, la cual es un ácido graso que se encuentra en las plantas y tiene propiedades antioxidantes. Para los ensayos de capacidad antioxidante total, el ensayo de captación de radicales libres 2,2-acinovis 3-etilbenzotiazolina 6-ácido sulfónico, o por sus siglas ABTS, se llevó a cabo añadiendo persulfato de sodio y ABTS en una botella ámbar envuelta con papel de aluminio. Se añadió agua destilada y se almacenó en la oscuridad a temperatura ambiente durante 16 horas. Una vez formado el radical de ABTS, se preparó una dilución 1:10 utilizando etanol absoluto. Posteriormente se colocaron una muestra del radical de ABTS diluido en una celda de espectrofotómetro para la lectura de la absorbancia inicial a 754 nanómetros de longitud de onda. Luego se añadieron 20 microlitros de la muestra, se mezclaron bien y se dejaron reaccionar durante 7 minutos. Y posteriormente se midió la absorbancia final y se utilizó la fórmula de Y igual a absorbancia inicial menos absorbancia final entre la absorbancia final. Se utilizaron soluciones de 24 a 780 micromolar de Trolox para obtener una curva estandarizada y la actividad antioxidante total del aceite se expresó como milimolar equivalentes de Trolox. Y para el análisis estadístico se utilizaron el método de Ward y la distancia euclidiana cuadrada para la formación de los conglomerados y el cálculo de los intervalos entre los grupos, respectivamente. Además, se utilizó un mapa de calor con gradiente de color para facilitar la interpretación visual de los datos. Buenas, mi nombre es Kisbelia Ladejo y con respecto a la caracterización físico-química del aceite del mesocarpio de Grias-Neuberti, se encontró que el peso promedio de los frutos fue de 400 gramos más menos 41.5. Por su parte, la cáscara del fruto presentó un peso promedio de 55.7 gramos más menos 26.2, observándose una variabilidad considerable en términos de grosor y densidad. Con respecto a la pulpa, el promedio determinado fue de 190 gramos más o menos 32.6, lo cual representa aproximadamente el 47.3% del peso total del fruto, mientras que la semilla mostró un promedio de 154 gramos más o menos 14.9, lo cual constituye un 38.7% del peso total. El fruto de G. Neuberti se caracterizó por tener una sola semilla. En la siguiente tabla podemos observar los parámetros físico-químicos determinados para Grias-Neuberti, los cuales son los siguientes. La densidad a 25 grados centígrados fue de 0.906 más o menos 0.010 gramos por mililitro. Un índice de acidez de 6.03 más o menos 0.01 miligramos de KOH por gramo. Los ácidos grasos libres representaron el 3.04 más o menos 0.01 gramos de ácido oleico por cada 100 gramos de aceite. El índice de saponificación fue de 177 más o menos 0.040 miligramos de KOH por gramo. La materia insaponificable fue de 1.7% más o menos 0.01 en peso. El índice de peróxidos fue de 1.05 miliequivalentes de peróxido por kilogramo, lo cual indica una oxidación baja del aceite.
El índice de yodo determinado fue de 68.5 más o menos 0.450 gramos por 100 gramos. Un índice de refracción a 25 grados centígrados de 1.46 y el contenido de humedad del aceite fue de 4.0% más menos 0.1. Todos estos porcentajes de peso se expresaron en base seca. Adicionalmente, se encontró que Grías Newerti presenta un contenido de aceite del 50.5%. Este resultado superó ampliamente los niveles encontrados en aceites comunes como el de aguacate con un 15% y el de palma con un 30%, acercándose incluso a valores característicos del aceite de oliva del 50%. Esto sugiere un alto porcentaje en componentes lipídicos que en los aceites vegetales son principalmente trigliceroles, ácidos grasos y otros lípidos como los tocoferoles. En particular, el mesocarpio de G. Newerti, por su alto contenido de grasa, se reconoció como una fruta con gran potencial para la obtención del aceite vegetal. El índice de acidez, por su parte, es una medida que indica la cantidad de ácidos libres presentes en grasas y aceites, el cual se determina mediante una reacción de neutralización con una base como el hidróxido de potasio. Este índice fue de 6.00 miligramos de KOH por gramo para Grías Newerti, un valor menor al límite máximo de 10 miligramos de KOH por gramo, lo que indica que se trata de un aceite más puro y menos degradado. Un nivel bajo de acidez suele relacionarse con mayor estabilidad, permitiendo que el aceite se conserve por más tiempo sin deterioro por hidrólisis. Sin embargo, este valor fue más alto que los encontrados en otros aceites amazónicos como los de Gustavia macarensis o aguacate de monte con un índice de 3.56 miligramos de KOH por gramo. Y Aphandra natalia, perteneciente a la familia de las palmeras con un índice de 1.66 miligramos de KOH por gramo, según lo reportado por Mera Abreu Naranjo y Biafara. Por otra parte, el índice de saponificación es una medida clave que indica los miligramos de hidróxido de potasio que son necesarios para saponificar un gramo de grasa o aceite, reflejando el peso molecular promedio de los ácidos grasos presentes. Una reacción de saponificación es la de hidrólisis de ésteres con una base fuerte para producir sales de ácidos grasos y glicerol, una reacción fundamental en la fabricación de jabones. Para G. Newerti, este índice es de 177 miligramos de KOH por gramo, el cual es un poco más bajo que el de G. macarensis con 187 miligramos de KOH por gramo y A. natalia con 196 miligramos de KOH por gramo, lo que sugiere que el aceite contiene triglicéridos de cadenas más largas. En otro orden de ideas, la fracción insaponificable fue mayor, con 1.7% en comparación con G. macarensis con 0.79% y A. natalia con 0.84%, lo que apunta a una mayor presencia de compuestos beneficiosos como esteroles y tocoferoles, puesto que la materia insaponificable en los aceites incluyen los componentes que no reaccionan con álcalis como el hidróxido de sodio para formar jabón, porque carecen de ácidos grasos. De forma adicional, el aceite de G. Newerti presenta un índice de yodo de 68.5 gramos por 100 gramos, lo que evidencia un elevado nivel de insaturación, comparable al de aceite como el de oliva de alta calidad. Este grado de insaturación suele asociarse con mayor fluidez y con beneficios potenciales para la salud derivados de la presencia de ácidos grasos insaturados reconocidos por su efecto favorable sobre el perfil lipídico sanguíneo. Recordemos que el índice de yodo está definido como la cantidad de yodo en gramos que es capaz de adicionarse con los dobles enlaces por cada 100 gramos de muestra de aceite. En cuanto a la estabilidad oxidativa, el índice de peróxido mide la oxidación o enranciamiento primario de una grasa o aceite. Este índice cuantifica la cantidad de peróxidos e hidroperóxidos formados al comienzo del deterioro oxidativo mediante la reacción de hidroperóxidos con yoduro de potasio liberando yodo que se titula con tiosulfato. Para G. Newerti, el índice obtenido fue de 1.05 miliequivalentes de peróxido por cada kilogramo.
lo cual fue considerablemente menor que los reportados para G. macarensis, con 2.14 equivalentes de peróxido por kilogramo, y Anatalia con 2.16 miligramos de peróxido por kilogramo, lo que sugiere que el aceite de G. Neuberti presenta menor grado de oxidación y una mayor estabilidad en el tiempo. Estos resultados indicaron que el aceite de G. Neuberti tiene características físico-químicas comparables a otros aceites vegetales de alta calidad, ya que los parámetros determinados para el aceite del mesocarpio de G. Neuberti cumplen con las normas internacionales del Codex Alimentarius para los aceites como los de palma virgen, lo que confirma su buena calidad. Buenas noches, mi nombre es María Gemiliano y les voy a hablar un poco sobre la composición de ácidos grasos y el análisis de conglomerados. La caracterización de los perfiles de ácidos grasos fue fundamental en este trabajo para la identificación y evaluación de nuevas fuentes de aceite vegetal comestible. Lo que podemos ver en la tabla número 3 son los resultados del análisis de composición de ácidos grasos del aceite extraído del mesocarpio del fruto de G. Neuberti y su comparación con otros dos perfiles de especies amazónicas. El aceite obtenido de G. Neuberti tuvo un alto contenido de ácido oleico, 68,2%, lo que representó casi la totalidad de su contenido de ácidos grasos monoinsaturados, en un 68,4%. Los ácidos grasos saturados representaron el 25,9% del total, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados constituyeron el 5,9%. La composición de ácidos grasos de G. Neuberti entonces mostró un perfil saludable, con una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados y un bajo contenido de ácidos grasos saturados. Ahora vamos a traducir esto en los beneficios que se pueden obtener de esto. Tenemos que el perfil lipídico de G. Neuberti es muy similar a otra especie amazónica como Anatalia. Este perfil de ácidos grasos se asocia comúnmente con beneficios para la salud cardiovascular y se considera valioso en la industria alimentaria por su estabilidad oxidativa. Los ácidos grasos monoinsaturados pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir la presión arterial, mejorar la función endotelial y tener efectos antiinflamatorios. Además de los beneficios para la salud, el alto contenido de ácido graso oleico del aceite de G. Neuberti tiene implicaciones nutricionales significativas. Como grasa monoinsaturada, el ácido oleico juega un papel crucial en la mejora de los perfiles lipídicos en sangre, al reducir el colesterol LDL, o el mal llamado colesterol malo, y aumentar los niveles de colesterol HDL, o colesterol bueno. Es un componente clave de las grasas dietéticas, esenciales para una dieta equilibrada y saludable. Sin embargo, en comparación con el otro perfil graso que tenemos como G. macarensis, este tiene una mayor proporción de ácido palmítico, 42,9%, aproximadamente el doble de la cantidad encontrada de G. Neuberti, y un porcentaje mayor de ácidos grasos saturados totales, con 47,3%, lo cual se destaca la diversidad de perfiles de ácidos grasos en los frutos amazónicos. De conglomerados o clúster, cuyo análisis jerárquico ayudó a clasificar aún más el aceite obtenido de los frutos de G. Neuberti. Se puede visualizar un dendrograma y un mapa de calor, cuyo color rojo indica una concentración superior a la media de las muestras. El color azul indica una concentración inferior de estos aceites analizados. Este análisis jerárquico de conglomerados está basado en la distancia de Ward, cuyo análisis reveló la validación estadística de las similitudes en los perfiles de ácidos grasos entre G. Neuberti y Anatalia, lo que habíamos visto en la lámina anterior. Además, se asoció con B. lansan, que es otro fruto. Los grupos más cercanos incluyeron especies como Olea europea, que es el nombre científico del aceite de oliva, y Persea americana, que es el aceite de aguacate, formando un grupo de 5 especies en total, que es lo que se encuentran encerrados en las dos líneas rojas mostradas en el clúster.
Este grupo se caracteriza por un alto contenido de ácido oleico, superando el 62% para todas las especies incluidas en este dendrograma. Y además el dendrograma destaca a G. neuwertii como un fruto rico en ácido oleico. En contraste, los niveles más bajos de ácidos grasos saturados, como los ácidos palmíticos y estearico, se denotan por tonos azules. El análisis jerárquico de conglomerados distinguió eficazmente a G. neuwertii y aceites similares a aquellos con concentraciones más altas de ácidos grasos poliinsaturados, como los ácidos linoleico y alinoleico, que se ubicaron en ramas separadas del dendrograma. Esto refuerza entonces que G. neuwertii se distingue por su alta concentración de ácido oleico, lo que podría sugerir beneficios en la regulación del colesterol y efectos positivos en la salud metabólica. Les habla María Navas y continuaré con el tercer resultado de nuestros contenidos totales de polifenoles y capacidad antioxidante total. Para el contenido totales de fenoles hemos empleado el ensayo de Folin-Siokalteu, que es un método de referencia para la cuantificación de polifenoles totales en alimentos. Este ensayo se basa en una reacción redox, en la cual es una reacción de transferencia de electrones en la que la especie antioxidante, nuestros polifenoles, actúan como donante de electrones y el reactivo de Folin actúa como oxidante. O sea, el activo de Folin entonces se dará reducido por los electrones obtenidos de la oxidación del polifenol. Y este compuesto entonces se reduce a un compuesto de coloración azul que es medible a 760 nanómetros. Los polifenoles reaccionan con el reactivo de Folin solo en condiciones básicas, un pH de 10 ajustado con una solución de carbonato de sodio. Y bueno, aunque se desconoce la composición química exacta de la reacción de Folin, es una serie de reacciones reversibles de 1 o 2 electrones promovidos por los compuestos fenólicos a pH básico que cambian el reactivo de Folin amarillo inicial a especies azules. Se supone que los movildatos se reducen más fácilmente que los sustratos de este reactivo en las sales de heteropoli. Por lo tanto, la reacción de transferencia de electrones tiene lugar en el compuesto fenólico o en algunos iones de movilato en el complejo que se reducen entonces de movilato más 6 a movilato más 5 al aceptar un electrón del oxidante fenólico y producen este cambio de coloración. Hay que considerar entonces que las condiciones de reacción deben seleccionarse con cuidado, ya que la precisión de la prueba se ve afectada por factores como el pH, la temperatura y la duración de la reacción. Es por esto que se emplea una curva de calibración con ácido gálico que permite hacer la regresión de los valores obtenidos a través de la curva para dar un resultado más preciso. Hemos obtenido entonces que para nuestro aceite el contenido total de polifenoles es de 149 más o menos 0,5 miligramos de equivalentes de ácido gálico por kilogramo de aceite. Para la capacidad antioxidante total se ha utilizado el ensayo del ácido 1,2-acino-bis 3-etilbenzotiazoline 6-sulfónico, conocido como ABTS, que es un compuesto ampliamente utilizado para la determinación de la capacidad total antioxidante de extractos de planta, alimentos e incluso fluidos clínicos. Este ensayo entonces se basa en la reducción en presencia de un compuesto antioxidante del radical metaestable ABTS, el cual puede ser formado mediante varias vías y es usado de diferentes maneras de determinación. Por ende se aplica a la determinación de múltiples compuestos en múltiples matrices. A nivel de ensayo espectrofotométrico, como es usado
en este artículo, radical ABTS, entonces es reducido por polifenoles y pierde su coloración verde-azul. Para nuestro aceite entonces obtuvimos una capacidad antioxidante total de 1,5 más o menos 0,08 milimolares equivalentes de trolots por kilogramo de aceite. El valor de polifenoles totales encontrados en el aceite de mesocarpio fue similar al contenido fenólico identificado en el aceite del fruto amazónico de una especie similar, la especie macarenensis, que fue de 156. Se muestra que el potencial oxidante es superior del aceite de mesocarpio de este género sobre especies amazónicas similares. Además, el contenido fenólico es un indicador de calidad crítico, pues contribuye tanto a la estabilidad oxidativa como al distintivo sabor amargo apreciado en aceites de alta calidad. Este valor de contenido total de polifenoles puede clasificarse como medio en contenido de polifenoles. La capacidad oxidante del aceite, determinada por el ensayo BTS, se encuentra en un rango observado en estudios previos sobre aceites de oliva extra vírgenes, que contenían valores de capacidad que variaban entre 0,35 a 1,89. Es una comparación directa de estos valores, entonces indica que el aceite de nuestra especie de estudio tenía una capacidad antioxidante comparable con aceites de oliva extra vírgenes de alta calidad, lo que sugiere un potencial de este aceite como una fuente alternativa de antioxidantes naturales de menor costo. Este estudio entonces proporciona la primera caracterización físico-química completa del mesocarpio del fruto amazónico Neuberti y su aceite. El análisis proximal del mesocarpio entonces revela que tiene altos niveles nutricionales, incluyendo lípidos que fueron 50,5%, fibra 29,8% y proteína 9,3%. Además, el aceite extraído del mesocarpio fue analizado en cuanto a sus propiedades físico-químicas y se encontró que cumple con los estándares de calidad establecidos por códigos alimentarios para aceite comestible. El perfil de ácidos grasos de este aceite demostró un alto contenido de ácido oleico, 68,2%, comparable con aceites de oliva de alta calidad. El análisis conglomerado entonces demuestra una similitud con otros aceites saludables ricos en monoinsaturados como el de oliva y el de aguacate. Los contenidos de polifenoles fue alto medio y la capacidad oxidante medida fue alta, ambos dentro de un rango de los de aceite de oliva extra virgen. La composición de ácidos grasos y capacidad antioxidante de este aceite sugirieron su potencial como fuente alternativa de antioxidantes naturales y su aplicabilidad en la industria alimentaria, cosmética, nutricional y farmacéutica. La inclusión de este aceite podría contribuir a la diversificación de la oferta de aceites vegetales en el mercado, promoviendo un uso sostenible de la biodiversidad amazónica y ofreciendo opciones saludables y de menor costo para los consumidores. Se propone entonces que las futuras investigaciones deberían centrarse en estudios farmacológicos y análisis fitoquímicos más detallados para confirmar sus propiedades y aplicaciones potenciales. Muchas gracias por tu Esto ha sido toda nuestra presentación del seminario. Muchísimas gracias por su atención.